Desde la sede del Congreso en Valparaíso nos trasladamos hasta la región de la Araucanía. En el distrito 23 nos reciben sus representantes, el diputado de Bópoli, Sebastián Álvarez, y el diputado del PPD, Ricardo Celis. Con ellos hablamos de distritos, una conversación necesaria. Le damos las gracias a los dos diputados por recibirnos para hablar de temas tan importantes que tienen relación con su zona, así que gracias por estar en el distrito, es una conversación necesaria. Los aprovecho de saludar a los dos. Hola, hola. Muchas gracias. Gaby. Hola, Sebastián. Hola, diputado Celis, ¿cómo está usted, Gaby? Un saludo muy grande para todas y todos. Gracias. Diputados, con ustedes queríamos hablar de un tema que nos preocupa a nivel nacional, pero que sentimos que en su zona en particular se ha visto acrecentado. Tiene que ver con la crisis del sector turístico que durante este año 2020 y 2021 en muchos lugares han debido reducir su actividad prácticamente a cero. Ustedes tienen comunas en su distrito que son tradicionalmente turísticas, como Pucón y Villarrica, pero sabemos que deben haber otros sitios que también lo están pasando mal por este tema. Diputado Celis, si nos pudiese resumir, ¿no?, ¿qué tan crítica es la situación actualmente para el rubro turístico? Bueno, yo creo que habría que comenzar por Temuco, porque Temuco, que es la capital regional, se ha visto afectada de un modo enorme en esto. También gente del distrito 22, ¿cierto?, que está en la zona de Malleco, estoy pensando en Lonquimay, Curacautín, y por cierto, en la zona lacustre, que es la zona característica que todo le lleva a la memoria, como tú dices, Pucón, Villarrica, pero también tenemos una zona costera muy rica en turismo, ¿cierto?, fundamentalmente lo que tiene que ver con Tolten y particularmente Puerto Saavedra y algo de Carahue, en el sector de Nehuentúe. Entonces, efectivamente, la afectación ha sido muy, muy grande. Esta es una de las regiones que lleva más comunas en más semanas o más días extendido en cuarentena, sea prolongada o sea interrumpida. Por lo tanto, la afectación que ha tenido, como muy bien dices tú, Gaby, que este es como el alma de nuestra región de la Araucanía, y aquí vamos a coincidir con Sebastián, pese que él está en Evópolis, yo estoy en el PPD, estamos en veredas distintas en lo político, pero en lo conceptual de lo que entendemos en nuestra región, no estamos en caminos distintos, estamos en los mismos caminos, preocupados y ocupados también en algunos temas, en esto de cómo hacer que la ayuda llegue a la gente que se dedica al turismo. Están muy afectados, los restaurantes, los cafés, las actividades de turismo, el turismo aventura, lo que tú quieras, se ha visto afectada. Tuvo una pequeña ventanita en el verano, particularmente Pucón, pero recuerda tú que duró re poco porque se vino mucha gente a Pucón y al poco rato hubo que cerrar Pucón. Así es que es complejo y, como te digo, yo creo que vamos a coincidir aquí con Sebastián en que esta es una actividad central para la región, se ha visto muy afectada y no se ve bien aspectado como está hoy día. Precisamente sobre eso, diputado Álvarez, ¿cómo proyecta usted estos meses de invierno que tradicionalmente para su zona son destinos turísticos? ¿No? Gran parte de lo que se puede percibir por gasto en turismo también se da en vacaciones de invierno y ahora no sabemos cómo va a estar la situación en cuanto a los casos. ¿Cómo usted proyecta lo que pueda venir ahora en adelante? A ver, lo primero es coincidir perfecto con lo que dice Ricardo Celis. La situación es dramática. Y esta situación, este año 2021, es más dramática que el 2020, porque al menos en el 2020 venía saliendo de una temporada que había sido regular, producto del estallido social, pero al menos había tenido la oportunidad de trabajar. Ya la industria del turismo, en el fondo, lleva, si sumamos y restamos, llevamos ya 14 meses desde que comienza las cuarentenas, la crisis sanitaria, y de esos 14 meses solamente, si sumamos, no más de 2 meses han podido trabajar. O sea, ¿qué industria, qué sector puede soportar 12 meses con sus puertas cerradas? Y ahí hay que decirlo de forma clara, nosotros de forma transversal, el día 1 de septiembre del año 2020, el Congreso, la Cámara de Diputados en pleno, aprobó un proyecto de resolución que presenté, que era una ley de rescate al turismo, que establecía una serie de planes, medidas y con foco a la industria del turismo que lamentablemente
no ha sido considerado, no ha sido entendida la relevancia de la industria. Y si usted me pregunta el escenario para adelante, muy, muy complejo, porque en el invierno se llamaba temporada baja, pero a pesar de temporada baja teníamos los feriados, teníamos las vacaciones de invierno, 18 de septiembre. Hoy el escenario es sin temporada estival buena, no tuvimos Semana Santa, no tuvimos 1 de mayo, no vamos a tener 21 de mayo, no vamos a tener vacaciones de invierno y no sabemos cómo va a estar el escenario a septiembre, lo que indica que esto va a ser quizás el peor año en la historia de la industria del turismo de nuestro país. ¿Debería haber algún tipo de ayuda especial, diputado Celis, para este gremio? Porque claro, hemos sabido de ayudas que son generales, ¿no? Tenemos el bono clase media, el IFE, el mismo retiro que de alguna manera ha llegado igual a la gente. ¿Usted cree que debería haber algo especial para el área turística, considerando que quizás es la que más va a tardar en recuperarse? Porque claro, es lo que menos trascendencia tiene en el orden de prioridades, ¿no? Sí, mira, yo lamento, Gaby, que se haya hecho tanto bullying a la apertura de casinos y gimnasios. ¿Ah? ¿Y por qué te digo esto? Porque parte de la actividad tiene que ver un poco con la actividad deportiva, digamos, outdoor en general, que está menos restringida, pero en el tema casinos tenemos 2 casinos, en Temuco y en Pucón. Y la gente ha pensado, cuando se habla de casino, está pensando en los empresarios, está pensando en la gran industria, y no está pensando en los trabajadores. Yo he estado en contacto con los trabajadores, de seguro Sebastián también lo ha estado, bregando para que finalmente los casinos se puedan abrir con condiciones sanitarias y también las actividades deportivas, especialmente las actividades deportivas al aire libre, que son parte un poco de la actividad turística, parte de lo que hay. ¿Por qué digo esto a tu pregunta? Porque creo que una cosa que hay que hacer, hay que revisar paso a paso, el plan paso a paso, para permitir ciertas actividades que permitan desarrollar la actividad turística en la región. Me imagino, tú preguntabas por la temporada de invierno, ¿qué va a pasar con el esquí? ¿Te fijas? No está claro, ¿te fijas? Porque están los refugios, ¿qué va a pasar? Si la gente puede ir al supermercado, digo yo, ¿por qué no va a poder ir a un centro de esquí o no va a poder ir a un casino con condiciones sanitarias? Lo importante es la condición sanitaria, la exigencia sanitaria. Y respecto al tema de la ayuda, tiene que haber ayuda económica a la vena. Si no hay ayuda económica a la vena, vamos a tener un desastre, no solo en el dueño del restaurante, en la gran cantidad de jóvenes, garzones que participan, que son muchos estudiantes que hay aquí en nuestra región, que trabajan de forma temporal como garzón, como ayudante de cocina, están trabajando allí. Ahora no tienen esa posibilidad. ¿Te fijas? Entonces, no solo se afecta el grande, se afecta el mediano, el pequeño, y tiene que haber inyección a la vena. Si no hay inyección a la vena en esto, no hay ayuda de verdad, con pocas trabas. Ahora se está abriendo una puerta en relación a aquello. No sé finalmente qué va a pasar en nuestra región. Esta es una de las regiones más afectadas en lo sanitario. Y si seguimos así, como estamos, va a ser una de las regiones más afectadas en lo económico y en lo social. Diputado Álvarez, cuando dice el diputado Celis que quizás pudiesen haber modificaciones en el plan paso a paso, estoy pensando en actividades al aire libre, en la posibilidad de que se pueda realizar algún trekking, algún destino turístico tradicional que se hace en la zona. ¿Usted cree que por ahí podría ir quizás algún tipo de solución? A ver, por un lado, tenemos soluciones que pueden ir justamente en revisar algunos protocolos y aforos. Hay que entender que la industria del turismo, en especial de la región de la Araucanía, en diciembre del año pasado le entregó al ministro un protocolo sanitario de destinos turísticos, y eso lo conversamos en su momento. Sí. Si se hubiese cumplido ese protocolo y si se exigiera ese protocolo hasta el día de hoy, la industria del turismo podría seguir funcionando. Eso tiene que ver con funcionamiento. Por ejemplo, en fase 2, el poder determinar también un aforo para funcionamiento interior. Porque mira lo siguiente, acá llueve mucho, entonces se dice que en fase 2 pueden poner las mesas en exterior, pero si con la lluvia va a ser imposible, por lo tanto es imposible que se pueda funcionar. Hay que revisar esos puntos. Comparto 100% de lo que dice el diputado Celis. Muchas veces en los malls, ¿no es cierto?, y en otros centros comerciales se permite el funcionamiento, y acá un hotel con resguardo sanitario, una cabaña con resguardo sanitario y con medidas sanitarias le ofrece 100% de seguridad. Aquí, si se considerara el protocolo de destinos turísticos, lo más probable es que se podría funcionar. Ahora, por otro lado, y dado que llevamos 12 meses paralizados, sí, es muy necesario medidas de foco para la industria del turismo, porque la industria del turismo es atípica.
tiene tradicionalmente buenas ventas en los periodos estivales y ventas más bajas, ¿no es cierto?, durante el resto del año. Pero muchas veces los fondos y los concursos de Cercotec, los concursos de Corfo, piden una serie de requisitos que hoy las empresas, por ejemplo, no pueden cumplir. Entonces están quedando fuera de estos beneficios. Por lo tanto, es muy importante que se tomen una medida de foco para la industria del turismo. Tiene que haber, por ejemplo, que se puedan postergar el pago de las contribuciones, que eso ya, al menos la semana pasada, se informó que iba a haber una postergación de pago de contribuciones. Pero tenemos que avanzar en las patentes municipales también, porque muchas personas están pagando patentes municipales, pero no están haciendo uso de esa patente porque la autoridad decreta la provisión de funcionamiento. Tiene que haber también la posibilidad de un crédito FOGAPE con foco, porque lamentablemente el actual, si usted revisa, no es más de un 30% de colocación para la industria del turismo de las empresas que han podido postular. De la misma manera, la Ley de Protección al Empleo, de la misma forma tiene que tener una mirada para la industria del turismo, que muchas veces, debido a su propia estacionalidad, muchas veces los propios trabajadores de la industria del turismo son personas, como lo decía muy bien Ricardo, que boletean y que tienen otro tipo de cosas. Los propios guías de montaña, fíjese usted, los guías de montaña, ningún guía de montaña tiene contrato, por lo tanto ninguno ha podido utilizar el subsidio al empleo. Entonces tenemos que pensar en mecanismos que vayan directo a una gran cantidad. Mire, el año 2013, de acuerdo a un estudio que hizo la Seremía de Economía de la Araucanía, el PIB regional de esta región, el 9.1 lo componía la industria del turismo. Y es una industria, no de grandes empresarios, el 98% son pequeñas microempresas familiares. Entonces aquí el impacto de esta crisis económica para el turismo va a traer un impacto muy grande a esta región, que somos, ojo, la región más pobre de Chile y que además había puesto una esperanza para su desarrollo en el turismo. Y hoy en día muchas de esas familias que dicen, me invitaron a esta fiesta, y hoy en día nos sentimos desamparados. Por eso es tan importante que ojalá esta Red Nacional de Rescate al Turismo, que se formó de Arica a Magallanes, que ha seguido trabajando con distintas acciones y coordinación a carácter nacional, pueda seguir solicitando y algún día tengamos esa respuesta que esperamos, que es justamente le puedan inyectar un poquito de oxígeno a esta industria que hoy día realmente lo está pasando, pero muy, muy mal. Y no solamente los emprendedores o los pocos empresarios, porque la mayoría son emprendedores del turismo, sino que detrás de ellos hay trabajadores, garzones, camareras, transportistas, guías, boteros, en fin. Y para terminar, tomo lo que decía Ricardo Celis. Todas las actividades que son al aire libre, por ejemplo, las excursiones, ascensión al volcán, la pesca recreativa, son actividades que se podrían desarrollar perfectamente cumpliendo todos los resguardos y protocolos sanitarios. Diputado Celis, Sebastián, sí, diputado. Allí yo le voy a pedir a Sebastián que me apoye. Yo presenté un proyecto de ley, una moción parlamentaria, que obviamente cayó dentro de este grupo de reformas transitorias a la Constitución, porque no encontré otro mecanismo a hacer, porque soy parlamentario, finalmente para que no se paguen las patentes municipales especiales. Hay patentes que son permanentes y hay otras que vencen el 31 de diciembre. Siquiera esa. Bueno, lo pilló esta vorágine, digamos, de toda esta discusión política que hay, pero finalmente el gobierno le puso ahí sello, lo vetó de inmediato, lo puso ahí en ese lote de 13 proyectos que no quería que aparecieran por ninguna parte, pero que el fin último es a lo que dice Sebastián, que no paguen patentes municipales por un tiempo, que queden exentos si no tienen plata, no tienen cómo pagar. Siempre se piensa que puede haber un aprovechamiento, sí, diputado, siempre se piensa que puede haber una especie de aprovechamiento de esa medida. ¿De qué forma ustedes creen que pudiesen acreditar a todas estas personas afectadas de que se necesita esta ayuda y que llegue, por ejemplo, esta del no pago de patentes? Yo creo que aquí hay que pensar en la buena fe, nomás, porque si no estamos sonados. Si estamos pensando que va a haber engaño, no tenemos ninguna posibilidad, porque siempre va a caer esa posibilidad. Hay que pensar en la buena fe de la gente que está muy complicada, que no haya qué hacer, que ya no haya de dónde sacar plata. Entonces, este es lo que dice Sebastián, que yo comparto 100%, patentes municipales, ¿cierto? Postergar fundamentalmente ahora que está el periodo de declaración del periodo de renta que terminó y se aplazó, menos mal, ¿te fijas? Yo creo que son medidas que por lo menos dan un poquito de aire para que finalmente pueda subsistir este turismo. Y fíjate, yo apoyé a un grupo de gente de Puerto Saavedra
donde tienen allí una gran cantidad de cocinerías. Puro turismo eso. Puro turismo. La gente, sabe, una de las comunas que ha estado más tiempo cuarentenada, adicionalmente. Han hecho un esfuerzo enorme y se consiguieron unos proyectos de FNDR para que les pasaran la plata finalmente por la vía de Cercotec. ¿Qué pasó? Que Cercotec empezó a usar las reglas habituales que usa siempre. Y en pandemia las reglas habituales no sirven, porque no se condicen con la realidad. Entonces, finalmente, si uno va actuando del punto de que me van a hacer leso, que me van a quitar unas lucas más, me van a quitar unas lucas menos, estamos sonados. El FNR le pasó la plata, van bastante, y todavía llevan 8 meses parados tratando que finalmente Cercotec entienda que esto hay que tratarlo de un modo distinto. Estamos llenos de eso, mucho de eso. Sí. Y ahí para reafirmar tu pregunta, sí, mira, más que buena fe, el dato súper certero. Comuna que ha estado en cuarentena significa, porque todos sabemos, y yo hago el foco a la industria del turismo, que es la industria que yo represento en esta región. Comuna que ha estado en cuarentena, todos sabemos que las empresas de turismo no han podido funcionar. Por lo tanto, comuna que está en cuarentena, inmediatamente toda la industria del alojamiento y de alimentos y bebidas que no han podido trabajar en la modalidad de libre, que son en el fondo los restaurantes a la carta, como se llama, que son restaurantes no de comida rápida, sino que son, todos esos restaurantes no han podido funcionar, y de la misma manera las agencias de deporte aventura, de turismo aventura, las agencias, ¿no es cierto?, de pesca recreativa. Todos aquellos que han estado en una comuna con cuarentena, el indicador es directo. Comuna cerrada, turismo no funciona, postergación de contribuciones, ¿no es cierto?, pago de contribuciones, postergación del pago, ¿no es cierto?, ahora en la declaración de renta, y aplazamiento o cancelación del pago de sus permisos municipales, porque corresponde. Y en ese sentido también hago un llamado a los alcaldes de cada comuna, porque también aquí los alcaldes tienen la injerencia de poder, a través de su consejo municipal, establecer un acuerdo para producir también una resolución desde el propio consejo para el pago de las patentes. Entonces, ahí, con lo que dice Ricardo, también ahí los alcaldes tienen mucho hoy día que decir, también tienen que apostar, como también muchas veces el Congreso ha hecho sus apuestas para poder dar respuesta a la ciudadanía. Los alcaldes aquí también, en la industria del turismo, de lo que estamos hablando, también tienen mucho que decir y hacer, y lo pueden hacer rápidamente. Aquí vemos cómo dos sectores políticos que representan a un mismo distrito están totalmente de acuerdo en todas las medidas prácticamente de las que hemos hablado. Ahora, con esta propuesta, con estas ideas que ustedes ya han ido presentando mediante proyectos de ley que se han tramitado en el Congreso, ¿ustedes creen que finalmente pueda venir una ayuda más rápida, más certera a la gente que lo está pasando mal, diputado Celis? Yo creo que, como hemos sabido, ha habido una apertura en la relación entre el gobierno y la oposición y el oficialismo, y yo creo que no hay que solo fijarse en cuánto va a ser el aporte familiar o la renta básica, etcétera, sino que finalmente cómo somos capaces de ir en ayuda a la pequeña y a la mediana empresa, que está representada de modo absolutamente clara en lo que es turismo. Entonces yo creo que aquí hay una oportunidad de incorporar estos elementos. Si no somos capaces de incorporar estos elementos, Viña del Mar, La Serena, ¿cierto?, Iquique, estoy pensando en otras comunas, y por cierto, nuestra región y nuestro distrito aquí en la Araucanía se van a ver absolutamente complicados. Mucha gente vive del turismo. Muchos estudiantes financian parte de su educación haciendo de garzones, de ayudantes de cocina, etcétera. Muchos. Entonces, hay que abrir estas oportunidades. Esto, el turismo tiene, la actividad turística tiene esta gracia que es tan piramidal, que tiene una base tan ancha, que va generando tantas externalidades positivas en lo económico y en otras materias. Entonces, yo creo que tenemos que aprovechar esta oportunidad que se nos va a abrir, porque vamos a tener esta ventana, después viene un periodo eleccionario y ya la cosa va a cambiar totalmente el discurso, ya no vamos a ser tan amigos, etcétera, y eso es muy negativo para a quienes representamos, para nuestras regiones, nuestros distritos, para la gente del día a día. Diputado Álvarez, ¿usted coincide también de que hay solicitudes ya comunes que están haciendo de alguna manera ustedes como autoridades locales, regionales, fuerza común para que finalmente esto pueda salir adelante y la gente pueda salir adelante, en verdad? Mire, yo
como un actor de la industria del turismo por más de 20 años en esta región, sí hemos aprendido una gran lección. La industria del turismo siempre fue la niña bonita de la economía. Crecía, generaba empleo. Nunca pedimos nada, nunca le pidió nada, nunca nada al Estado. Siempre de forma autónoma iba desarrollándose, creciendo, crecía por sobre la economía del país. Ahora nos tocó bailar con la fea. Y lamentablemente, como siempre fuimos tan bondadosos, hoy en día no ha habido bondad ni generosidad ni mirada de foco en nuestro sector. ¿Cuál es el aprendizaje? Que tenemos que marcar nuestro peso en lo que es el PIB nacional, 3.4%, no es menor, 600.000 empleos se generaban desde la industria del turismo. ¿Y qué hemos aprendido? Que en las buenas y en las malas tenemos que estar siempre ahí en la punta del iceberg con las autoridades, demandando y luchando por nuestros requerimientos, requisitos para que la industria se pueda desarrollar. Este es un golpe duro, va a demorar años, la Organización Mundial del Turismo lo ha dicho, son más de 3 años para recuperar las tasas del año 2019 y lamentablemente esas eran las hipótesis que se hacían el 2020. Ya estamos en 2021 y la recuperación aún no se inicia. Por lo tanto, apostar en turismo, mire lo que le voy a decir, una región como la Araucanía, donde hoy día hay tanto requerimiento por ayuda social, en la medida que también el Estado haga transferencia directa a los emprendedores del turismo de la región de la Araucanía, eso va a bajar la demanda de ayudas sociales, porque muchas personas que trabajan en esta actividad hoy en día llevan 12 meses cerrados, por lo tanto necesitan el IFE, necesitan el bono clase media, necesitan su 10%, necesitan muchas cosas porque no hay trabajo. Pero si el Estado transfiere a un emprendedor, a un empresario del turismo, para que pueda reactivarse, eso va a significar. Entonces, en la medida que vamos logrando avanzar en esta crisis sanitaria con la vacunación, vemos que la cantidad de contagios van disminuyendo y se van produciendo las aperturas para la industria del turismo, y además de eso, los apoyamos con transferencias directas, eso va a significar también que tenemos que ir dividiendo en esta ecuación apoyo a los emprendedores, y digo emprendedores porque pequeños emprendedores del turismo, los ayudamos, ellos generan contratación de mano de obra, porque a diferencia de otras industrias, el turismo solamente es con contratación de recursos humanos, no existe la automatización, no existen los robots, solamente existe el servicio humano, es contratación de mano de obra directa. Y eso genera empleo en esta región y eso va a disminuir la demanda, ¿no es cierto?, de fondos para recursos sociales. Muy bien, pues, diputados, les queremos agradecer a los dos por su tiempo para hablar de este tema. Algo de esperanza se ve, ¿no? Por lo menos vemos que ustedes, representantes de dos sectores, están en la misma línea, ¿no? A la hora de ayudar a todos estos vecinos suyos que lo están pasando tan mal. Así que, diputado Celis, diputado Álvarez, le agradezco enormemente por acompañarnos en esta conversación. Que estén muy bien. Saludos, Sebastián. Muchas gracias, nos vemos. Saludos. Gracias, que esté muy bien. Nosotros nos volvemos a reencontrar en una próxima oportunidad, en una nueva edición de Distritos, una conversación necesaria. Que esté muy bien, hasta entonces.